viendo ahorita lo que es la evidencia externa, o sea, estamos hablando de la evidencia externa, la evidencia interna. La externa son las que está fuera de la Biblia y la interna lo que está escrito dentro de la Biblia. Creo que en la pregunta 18, ese cuadro nos toca ahorita, ¿verdad? Ok. Entonces dice, ahora revisemos el sentido y la importancia de las dos evidencias externas que hemos mencionado y contesta las preguntas del siguiente esquema. Ya vimos hace 2 semanas que vimos en relación a dos evidencias externas. Si uno se puede poner a investigar, encontraría más, pero con esas dos nos hacen ver la misma evidencia que da de la misma existencia de la Biblia. Entonces en el cuadro dice evidencias externas a el fragmento de papiro de Juan 18 y el sitio y la destrucción de Jerusalén, no relatado en el Nuevo Testamento. Esas son dos evidencias externas. Entonces, su significado dice, ¿cuándo se escribieron los libros del Nuevo Testamento después de la muerte y resurrección de Jesús, de acuerdo a estas dos evidencias? Judy, ¿qué colocó? ¿Poco después o mucho después? Fíjese que ahí tengo una duda, porque había puesto poco después, pero ahorita que usted está leyendo, pienso que es mucho después. ¿Por qué cree que mucho? O sea, las evidencias, o sea, la pregunta no es en relación a lo que encontraron, ¿sí? No es en relación a, por eso es que la pregunta dice, ¿cuándo se escribieron los libros del Nuevo Testamento después de la muerte y resurrección de Jesús de acuerdo a estas dos evidencias? O sea, de acuerdo a las dos evidencias es en relación, si las encontraron, ¿sí? Si las encontraron y dónde las encontraron, y nosotros sabemos lo que ocurrió según dentro de la Biblia, ¿cuándo fue que se escribió el Nuevo Testamento? Poco después, hoy sí, poco después. ¿Por qué poco después? Porque es lo mismo que dice abajo. Sí. El sitio y la destrucción de Jerusalén no está relatado en la Biblia. Nosotros ya la comprendemos porque cuando leímos la Biblia sabemos que Jesús cuando les dijo no quedaría piedra sobre piedra, pero no les dijo cuándo. ¿Ocurrió? Sí. Y hemos estado analizando que sería hasta lógico, ocurriendo esto, cómo no iba a quedar asentado en las escrituras, pero no está. Al no estar, y como ahora nosotros en retrospectiva sí tenemos la fecha, ¿cuándo fue la destrucción de Jerusalén? ¿Y cuándo fue? ¿Quién se acuerda? En el 700. No, si fuera 700 estaríamos hablando muchos años. Muchos, no, sí. Ya casi el número lo único que tiene que hacer es quitarle un cero. Hola, buenas tardes. Fue en el año 70 después de Cristo. Exactamente, en el año 70 después de Cristo por el general Tito. Entonces, era lo que decíamos, que si fueron en el año 70, no fue, entonces, y no está escrito en la Biblia esa destrucción, significa que antes del año 70 se escribieron los libros. Aparte es que el fragmento lo encontraron, pero el fragmento pudo haber pasado años de años y sabemos dentro del año que fue, pero es un fragmento que debe haber sido escrito antes del año 70. Por eso es que la pregunta solo es directamente, se han encontrado fragmentos, pero nosotros cuando vemos dentro de la evidencia que si hubiese sido escrito después de la destrucción de Jerusalén, esa hubiera quedado impresa en esos rollos, y no lo está. Luego, la segunda parte dice su importancia. ¿Por qué es improbable que hayan entrado errores en el Nuevo Testamento? Porque en la época en que se escribió, el número de las personas que aún vivían, que habían presenciado los sucesos descritos, dice, ¿era pequeña o era grande? Era grande. Exactamente. Y lo evidencia cuando leemos en Hechos en donde se les apareció a más de 500 personas al mismo tiempo.
cuando nosotros vamos a tener un estudio más adelante en donde vamos a ver las 10 apariciones registradas en la Biblia que tuvo el Señor Jesús, evidenciando y a quienes se les aparece es al creyente, no se les aparece en un incrédulo. ¿Okay? A pesar de que cuando Tomás, y sabemos que porque viste, creíste, pero Tomás sabía quién era Jesús. Ahí es donde vemos que podemos estudiar, o sea, se le presenta a las personas que habían conocido a Jesús. ¿Sí? Al único en donde sabemos que se presentó también a Pablo después de la resurrección, la única manera en donde Pablo creyó. Muy bien, entonces pasemos al inciso B. El Nuevo Testamento tiene información de primera mano. Ah, no, esa no toca, ¿verdad? Así, es 19, perdón, sí. Pregunta 19. Ahora consideremos otro punto importante. Los autores del Nuevo Testamento se cuidaban muy bien de utilizar solamente información de primera mano al escribir sus libros. Sus relatos hubieran sido más reales A, si se hubieran basado en las narraciones de personas que verdaderamente presenciaron los sucesos por sí mismos, o B, si se hubieran basado en las narraciones de personas que solamente conocían lo que había sucedido por haberlo oído de otros. Miriam, ¿qué contestaste? La pregunta 19. Buenas tardes. Exactamente. O sea, vamos desglosando porque hay una lógica por lo que sabemos nosotros, que está en la Biblia, que acabamos de leer su importancia, en donde se habían vivido muchos, si no sacan de buena fuente, ¿qué hubiese pasado? Hubiese sido debatida o rebatida de lo que estaban diciendo. Hoy por hoy, por eso es que hoy estamos viendo un mundo que lastimosamente muchas cosas se viralizan y luego se investigan si son verdades. Entonces a veces hasta por eso hablamos y hemos dicho cuál es la fuente. Por eso es que muchas veces igual cuando ustedes mandan cosas así como mandan así, me recuerdo cuando decían, miren, ahorita están matando no sé dónde en las iglesias, que no sé qué, y eso es algo que tantas veces se viralizó y ya la fuente había pasado de meses y a veces años. Entonces me recuerdo que una vez alguien bien le escribió, digo, eso ya había ocurrido, por favor, investiguen la fuente. No hagan solo porque usted los conmovió o cree. Si no estaban seguros, no viralicen cosas que a ustedes no les conste. Por eso, ahí es lo que estamos viendo nosotros aquí, hasta en esto de la importancia que estamos viendo en relación a la veracidad del mismo libro, que aunque uno esté mostrando la veracidad, el que no quiera creer no va a creer. Ese es también otro punto que vamos a entender, pero que para nosotros es muy importante para saber en dónde estamos cimentados dentro de lo que Dios nos permite. En la pregunta 20, por favor, Heidi, leamos primera de Juan 1:2. Hola, buena tarde a todos. Gracias, hola. Primera de Juan 1:2. Dice, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En este versículo, como ejemplo de esto, ¿quién escribe? Juan. ¿Bien? ¿Qué tipo de testimonio es este? De primera mano. Exacto, porque está hablando, dice, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. O sea, está evidenciando de que lo han visto, de que lo han contemplado. Pregunta 21. Lea estas afirmaciones de conocidos estudiosos de la Biblia. Inciso A. Los primeros predicadores del Evangelio conocían el valor de los testimonios de primera mano y recurrían a ellos una y otra vez. Somos testigos de estas cosas, era su constante y firme aseveración. Inciso B. Y de ningún modo puede haber sido tan fácil
como algunos parecen creer e inventar dichos y hechos de Jesús en esos primeros años, cuando tantos de sus discípulos andaban por ahí y podían recordar qué había ocurrido y qué no. Esto lo escribe el profesor F.F. Bruce. ¿Cuál de las afirmaciones, A o B, corresponde? Uno, vamos a ver, Judy, las palabras, nosotros lo hemos visto, que escribió Juan en 1 Juan 1:2. Sería el inciso A. Muy bien. Y las 500 personas más o menos que todavía vivían cuando Pablo escribió 1 Corintios 15:6 y que habían presenciado la resurrección. Sí, también es A o B. Es A. No, ahí es B. Porque B dice, y de un modo pudo haber sido tan fácil como algunos parecen creer, inventar dichos y hechos cuando tantos de sus discípulos estaban vivos. ¿Qué era lo que nosotros, por eso es lo que estamos relacionando y deduciendo? Porque es ilógico, por eso es lo que a veces, es lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, ¿qué pasaría a pesar de, por ejemplo, las cosas que se viralizan? Así como le acabo de decir que la misma persona la confrontó porque le dijo, ¿qué pasaría si ustedes vieron un accidente y ustedes ven que está viralizando algo que no es como ustedes lo ven? Porque son testigos. Entonces, bueno, algunas omitirían, pero estamos hablando de que, por lo general, si uno sabe lo que es verdad, lo confronta. Miren, eso no es así, porque yo lo vi, o sea, fuente de primera mano. El punto es cuando a veces empiezan a querer debatir cuando lo que no lo vieron, sino solo lo vieron. ¿Ya? Y es lo que hemos hablado del famoso teléfono descompuesto que han hecho las pruebas. Ustedes, por eso es que de esta misma manera, ahorita estamos viendo en relación a las evidencias externas que se encontraron en ese punto, uniéndolas con las evidencias internas que tenemos en la Biblia, hay una lógica que podemos entender y, como les digo, es para mostrarnos la misma existencia de la palabra, pero que tenemos el libre albedrío si queremos o no creer. En la pregunta número 22 dice, debe notarse que en las raras ocasiones en que un escritor del Nuevo Testamento no fue testigo directo, por no haber presenciado por sí mismo los sucesos, era sin embargo muy cuidadoso en utilizar solamente los relatos de aquellos que sí eran testigos de primera mano. Sí, o sea, nos están diciendo, sí podemos tener personas de que no lo vivieron directamente, pero obtuvieron su información de aquellos que sí lo vieron. Entonces dice, lea este párrafo de un manuscrito del obispo Papias, que vivió en Hierópolis, Turquía, alrededor del año 130 después de Cristo. Pregunto, ¿estarían vivos algunos de los que vieron a Jesús? 130 después de Cristo. Exacto. No. ¿Ya? Porque quiero que ubiquen, o sea, de lo que va a hablar este obispo, ¿sí? Las palabras que le está diciendo. Dice, Marcos, que escribió el Evangelio, o sea, el Evangelio según San Marcos, habiendo sido intérprete de Pedro, escribió todo lo que él, o sea, Pedro, mencionó, ya sean palabras o hechos de Cristo, porque él, o sea, Marcos, no fue oyente ni acompañante del Señor. Así que Marcos no hizo errores al escribir las cosas como él, o sea, Pedro, las había comentado, porque puso atención en este hecho, el de no omitir nada de lo que había oído, ni incluir ninguna afirmación falsa. Esto es un testimonio de este obispo en donde está refiriendo
que el Evangelio, según San Marcos, para que no haya en esto dudas, porque cualquiera, si empieza a estudiar, sabe de que Marcos no caminó literalmente con Cristo. Marcos aparece en la Biblia, sí, y Marcos es el que ustedes leen en el libro de los Hechos. Juan Marcos. Este es el Marcos que cuando leemos en el primer viaje misionero, que se lo lleva Pablo y Bernabé, porque Juan Marcos era pariente de Bernabé, y durante ese primer viaje, Marcos nos habla que se regresa. No nos dice qué fue lo que pasó, pero regresa. O sea, estamos viendo entonces que sí fue un testigo de ese crecimiento de la iglesia, pero él escribe el Evangelio según San Marcos. Ese Evangelio en el cual, ¿de dónde obtiene él su información? De Pedro, de primera mano. Entonces, aunque no fue escrito tan próximo a la vida de Jesús como los escritos del Nuevo Testamento, esta es una evidencia importante. ¿Quién fue la fuente principal del Evangelio de Marcos de acuerdo al manuscrito del obispo Papias? Irma. Pedro. Exactamente. ¿Y esta fuente que utilizó Marcos era un testimonio de primera o de segunda mano? De primera. Exactamente. Lo obtuvo de la persona que estuvo con Cristo. ¿Okay? Pregunta 23. Ahora completa el siguiente punto en el esquema de evidencias externas que apoyan la exactitud de la Biblia. Miremos el siguiente cuadro, por favor. Ingrid, ¿tienes ahí ese cuadro? ¿Sí? Ok. Sí lo tengo, Bendita. Buenas tardes. Hola. Dice, las evidencias externas, o sea, otra evidencia externa es la afirmación que hace este obispo Papias, que quedó por escrito su significado. ¿De quién obtuvo Marcos la información para escribir su evangelio? ¿De alguien que solo sabía de los sucesos por haber oído de ellos? ¿O de Pedro, quien había presenciado por sí mismo los sucesos? ¿Ingrid? De Pedro, la B. Muy bien. ¿Y su importancia? ¿Qué tipo de información usaron los escritores del Nuevo Testamento que asegura su veracidad? ¿Información de primera mano o información de segunda mano? La A, de primera mano. Información de primera mano. Exactamente. Ahora, si ustedes ven, por eso les digo, aquí tenemos el ejemplo en relación al Evangelio de Marcos, porque también van a ver ustedes en relación al Evangelio de Lucas, según San Lucas. Lucas, que fue médico, tampoco él estuvo con Cristo. Pero si ustedes leen, Ingrid, vámonos a Lucas capítulo 1, que vemos nosotros a quién se dirige y leamos por favor del 1 al 4. Lucas 1, del 1 al 4. Muy bien, perfecto. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Okay. Entonces vemos el testimonio de Lucas en donde viene y él mismo, por eso dice, tal como nos lo enseñaron, versículo 2, los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿A quién vieron? A Jesús con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, que Lucas recibió de primera mano. Él fue enseñado, él vio, y además, ¿qué hizo Lucas? Investigó con diligencia desde su origen, ¿ya? No eran murmuraciones que por ahí se hablaban, sino que todavía investigó y él había recibido de los que habían sido testigos que habían conocido a Cristo. ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces, volvamos a revisar pregunta 24.
Al comienzo de la lección mencionamos dos evidencias externas que mostraron que el Nuevo Testamento tiene que haber sido escrito poco después de la resurrección de Jesús. Señale cuál de estas dos evidencias. A. Fue encontrado en Egipto y muestra que el Evangelio de Juan debe haber circulado en otras partes de la iglesia mucho antes del año 150 después de Cristo. Evelyn. Hola, hola, buenas tardes. Permíteme que justo ahorita acabo de terminar de imprimir esta última noticia. ¿El Nuevo Testamento? No. Primero, ¿cuáles fueron es lo que nos tenemos que apurar cuando empezamos la lección? ¿Cuáles fueron las evidencias externas que estábamos viendo? Fueron dos. ¿Cuáles eran? Permítanme un momentito. Sí. De primera y segunda mano. El fragmento de papiro de Juan 18. Esto es hermoso. No es el fragmento de papiro. Por eso, el fragmento de papiro de Juan 18. Ajá. Uh-huh. Eso es lo mismo que los manuscritos. Sí. Sí. A mí me está resonando. Ay, ¿qué pasa?
Mira la pregunta 47, Evelyn, ahí dice, ¿ve? El Nuevo Testamento fue escrito poco después de los episodios que describe, dice. Así es que esa no le he contestado. Yo hasta ahorita imprimí todo. Yo tampoco lo estoy leyendo ahorita. A ver si. Ay, señor, pero será. Perdónenme, chicas, oyen, es que Sí, no hay he pena. sentido su compresión con lo de mi papi, entonces a ver si tengo que contestar. Sí, no hay pena. Claro que sí. Ya me dijeron aquí. Ya te ubicaste ahora con Evidencias externas. Dice el fragmento de papiro de Juan 18. Eso es el 40 minutos. Lo que ahora te voy a volver a retomar en eso para que hagan memoria. Empezamos la lección y habían dos evidencias. Ese papiro que fue encontrado, y recuérdense que se les explicó que fue encontrado cuando. Yo tengo, perdón, tengo doble sentido, no repetido, ¿no? No, entonces tenés que cortar, mami, salite y entras. Ya corté 2 veces, siento. Decirle, Hola, mi amor. No, seguro subió, está ahí arriba. Doctora, su micrófono. Perdón. Ese papiro indicaba que la fecha era, ahorita ahí está, mami, ya no toques. Esa fecha indicaba que lo encontraron, la fecha databa del año 150 después de Cristo, ¿ya? Que una de las cosas que nosotros teníamos que tener presente era que la forma, por eso tenemos que regresar nosotros, a esas épocas no habían imprenta. Los papiros, por eso hablábamos de que ellos se escribían, y recuérdense que fue encontrado en Egipto. Geográficamente tienen que ubicarse. ¿Dónde está Egipto? Que está al sur de Palestina, que si nosotros nos ubicamos en la época de Jesús, ¿sí? Y recuérdense de que Jesús no anduvo por ahí, ¿ya? A lo más que sabemos nosotros cuando vamos viendo su viaje es que él subió al norte por Tiro y Sidón, pero vamos viendo en eso. Pero no bajo en esto.
Y el fragmento que encuentra es del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan que fue escrito por Juan, de los que estuvo con Jesús. Todo eso es lo que vamos a, o sea, se encontró un papiro, no se encontró el Nuevo Testamento, un papiro, una porción. Aparte de lo que voy a actuar, nosotros sabemos lo que encontraron en las cuevas de Qumran, de los otros rollos que ya hemos hablado. Los originales no existen, no hay. Pero que de los originales, ¿qué es lo que se hace? Copias. Y se hicieron muchas copias y copias que fueron mandadas para muchas iglesias. Uno de esos entonces que teníamos era ese papiro. ¿Y cuál era el otro? Era el sitio y la destrucción de Jerusalén. Exactamente. Entonces, ya esas dos evidencias, porque la Biblia, o sea, la Biblia habla de la profecía de esa destrucción, porque es lo que dijo Jesús. Pero no dijo Jesús cuándo. Ahora se tiene, ya nosotros sí lo sabemos, de esa destrucción. La misma historia quedó asentada que fue en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Entonces ahora, estás en el inciso A, por eso con esas dos. El inciso A, la pregunta es, ¿cuál de la evidencia fue encontrada en Egipto y muestra que el Evangelio de Juan debe haber circulado en otras partes de la iglesia mucho antes del año 150 después de Cristo? Entonces, ¿ahora qué colocaste ahí? El fragmento de papiro de Juan 18. Ah, exactamente. Y ese fue el fragmento de Juan 18. B, Eve. ¿Cuál es la evidencia que ocurrió en el año 70 después de Cristo, pero no se menciona en el Nuevo Testamento? La evidencia es el sitio y la destrucción de Jerusalén. Ok. Recuerde, esto muestra que muchos de los libros del Nuevo Testamento deben haber sido escritos antes del año. Antes del año 70, después de Cristo. Exacto, exacto. ¿Y por qué decimos antes del año 70, Evelyn? Porque si no lo hubiesen evidenciado en el papiro que fue encontrado en Pues Egipto. no en ese papiro. Exacto. Y por eso, porque nosotros sabemos que la destrucción ocurrió en el año 70. Alguien, por ejemplo, que hemos dicho, ¿ustedes se recuerdan cuándo fue el grito de Rodrigo de Triana? Vamos a ver. El 12 de octubre. ¿Qué año? 1402. 1912. Casi le pegaron. ¿1400 cuánto? No sé, ok. Ay, no. 1492. 1492, no. Ay, 1492, exacto. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles? O sea, tenemos muchas, así como cuando nosotros en eso hemos estudiado la historia, que tenemos historiadores que se dan por asentados, esto mismo, lo que estamos hablando de la destrucción de Jerusalén, es un hecho histórico que no está evidenciado dentro de la Biblia. ¿Ya? Por eso estamos hablando evidencia externa, ¿ya? Lo que está fuera de la Biblia, pero que nos damos cuenta que cuando relacionamos fue algo que Cristo dijo que iba a ocurrir. No quedará piedra sobre piedra. Y eso fue lo que ocurrió. Muy bien. Inciso C. Miriam, ¿por qué hubiera sido difícil para los autores del Nuevo Testamento incluir errores en sus escritos? Perdón, esas dos no las respondí. Eso es en relación, si te das cuenta, en relación a lo que hablábamos de testigos. ¿Cuántos testigos había? Muchos. Exactamente. Pero había muchos testigos, o sea, ¿por qué hubiera sido difícil para ahí los autores? Porque para ese momento, porque ya ubicamos que el Nuevo Testamento fue escrito antes del año 70. Eso ya ubicamos. Para ese momento, ¿cuántos vivían? Muchos. Muchos. O sea, la Biblia no dice exactamente cuántos, pero cuando tenemos la evidencia
de que vámonos, Miriam, a Hechos. O sea, doctora, que hubiera sido difícil porque ellos los hubieran desmentido. Exactamente, ese es el punto. Como había muchos que habían presenciado, recuérdense que Jesús se les apareció a más de 500 al mismo tiempo, de los cuales el mismo Pablo dice, aún viven. Entonces, si están escribiendo algo de lo que no es, los hubiesen desmentido. Ya. Muy bien. ¿Hechos qué me dijo? Eso es lo que voy a buscar. Cuando habla Pablo Pedro. Así lo ponen ustedes a la par como cita. Ay, sí, 1 Corintios 15. Es que yo pensando en Hechos como Pablo, pero como es Pablo, porque Pablo se queda testimonio. 1 Corintios 15. Leamos el 5 y el 6. Ok. ¿Y qué? Apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ay, sí. Y es el testimonio que está dando, porque Pablo está dando testimonio de la resurrección. Recuérdense que cuando Jesús resucitó, por eso es lo que estamos hablando, dio evidencia. Cuando él ascendió, no estaban solo los 12. Había muchos de los que habían seguido, por eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, si hubiesen escrito algo erróneo, los hubieran evidenciado. Contestemos la de Emilia. ¿Qué clase de información usaron los autores del Nuevo Testamento? ¿Es de primera mano? Exactamente. Y el C, sobre la información de quién basó Marcos su evangelio según el obispo Papias de Hierópolis. De Pedro. Perfecto. Ok, entonces vamos aprendiendo. ¿Algún comentario o duda? Bueno, no están aprendiendo historia y después se la enseñan a sus hijos para que sepan lo que es historia, geografía. Ok, vamos al inciso C. Los manuscritos del Nuevo Testamento son copias exactas. Pregunta 25. Una advertencia. Aunque el Nuevo Testamento fue escrito poco después de la muerte y resurrección de Jesús, hemos visto que los manuscritos con que contamos no son los documentos originales que ellos escribieron, sino solo copias correctas de lo que los autores del Nuevo Testamento escribieron. Mami, ¿en qué idioma fue escrito originalmente el Nuevo Testamento? Micrófono. No puedes. Va, entonces tendrás que estar de oyente porque no. Sí, Miriam. Doctora, disculpe, fíjese que yo tengo un duda. Cuando que son copias exactas y los originales, ¿qué pasó con ellos? Es que nunca encontraron los originales. Por eso es que cuando se está dando el testimonio, y es lo que les digo, cuando uno investiga y uno sabe, porque a veces uno puede confrontar y uno dice, sí, es que los originales están en Jerusalén. A veces la gente puede pensar eso, porque piensan en Jesús, en Jerusalén, pero no investigan. ¿En qué se basa? ¿Por qué creen que hay originales? Cuando uno investiga, y esos son los datos que tenemos. O sea, es algo de que si alguien pregunta, ¿existen los originales? Y la respuesta es no. Si tú investigas y buscas, y puedes buscar en Geographic o National y todas esas cosas para ver qué es lo que les dice. ¿Sí? ¿Y cómo saben que son copias, doctor? Por eso, porque han encontrado, cuando hacen una copia la han encontrado en cierto lugar y luego otra en otro lugar y hablan de lo mismo, por eso hablan copia. No quiere decir que uno estuvo solo, por ejemplo, ese fragmento de Juan, eso es lo que estamos hablando. El fragmento que encontraron en Egipto
Eso significa que también ya han encontrado, hay muchos fragmentos que en otras partes se encontraron de lo que es en los continentes. Entonces, eso es lo que se tiene, copias. Copias en donde, por eso es hasta cuando han encontrado los manuscritos en Qumran, que también son copias, y vieron que están de lo mismo de las otras que han encontrado, de otras copias que es lo que le llaman de cierto, el texto receptus, que se le llama a veces, que han encontrado, y que a pesar de que tienen décadas de diferencia de años, están escribiendo lo mismo. No les estoy diciendo que lo mismo en el punto que las mismas palabras, como decir, al hablar de copias exactas no es como la imprenta, que si ustedes sacan una fotocopia, lo mismo va a ser, sino la enseñanza que están trasladando, que no se contradice. A eso es lo que vamos. Por eso es que hablan copias en ellos exactas. Por eso hay muchos manuscritos en eso. Y entonces de esto es lo que vemos nosotros, que hoy de lo que más se emociona esos rollos últimos que encontraron en esas cuevas. Pero que ya antes, las que no sé si Irma ha visto en relación a su Biblia, yo no sé si encontró o Irma tiene lo que es la Biblia textual. ¿No? No, la mía es Reina Valera. Bueno, no tiene 70. No, entonces sí. Porque digamos los que tienen en estas Biblias textuales dan esos datos, ¿sí? Ellos dicen que, por ejemplo, aproximadamente 5.300 manuscritos existentes presentan entre sí no menos de 250.000 variantes. O sea, fíjense, 5.300 manuscritos, 250.000 variantes que se acumularon durante 14 siglos. Solo miren la proporción. ¿Cuántas dijo, doctor? 5.300 manuscritos. Las copias de los manuscritos sí hay diferencias, pero diferencias a veces porque vemos nosotros en eso, que era lo que hablábamos de que no perdieron hasta también ellos la Biblia primero, que los escritores no pierden sus características, pero luego viene y ¿qué pasó? Ellos murieron y se tenían que seguir teniendo copias, porque las copias por mucho pueden perecer. Cuéntense ustedes de los libros, de tanto usarlos, si no miren mi Biblia, que a pesar que tiene más de 30 años, que trato, que algún día la van a poner en museo, dicen aquí en mi casa, nunca la van a conservar, que es cierto, hay páginas que a veces ya tengo que tener mucho cuidado en pasarlas, que se rompen, ¿ya? Entonces vienen, ¿qué es lo que decían? Copias, pero recuérdense que lo que hemos hablado, ¿cuál era el idioma de las copias? No pensar en español. Español fue una traducción en esto, de copias, ¿ya? Entonces, por eso dice, las copias manuscritas que existen exhiben múltiples diferencias. En el caso del Nuevo Pacto, o sea, del Nuevo Testamento, las aproximadamente 5.300 manuscritos existentes presentan entre sí no menos de 250.000 variantes. Pero hagan la cuenta, 250.000 variantes en 5.300 manuscritos. La totalidad. Para no es mucho. Los números los pueden ustedes como apantallar, pero estamos hablando la totalidad de manuscritos por las variantes que pueden encontrar, ¿ya? Y que esas variantes se acumularon durante 14 siglos, 1.400 años, que duró el proceso de copiado de manuscritos, porque estamos hablando de lo que hoy tenemos como la Biblia. A eso es lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces dice, sin embargo, tanto en el caso del Antiguo Pacto, sea el Antiguo Testamento como el Nuevo, los cambios introducidos, aunque numerosos y del interés más profundo, están muy lejos de afectar la estructura doctrinal
la obra. O sea, no pierde la esencia, el meollo del mismo de lo que tenemos que aprender. ¿Ya? Por eso es que habla aquí que en eso les digo, esto es lo que yo les puedo decir a quienes puedan conseguir ese tipo de Biblia, porque nos dan esos datos, pero no necesariamente en esta Biblia. Ustedes pueden investigar los datos de personas reconocidas. No me vayan a buscar el rincón del vago, o no me vayan aquí las murmuraciones de saqueos de que solo hablan por hablar, ¿ya? Sino fuentes fidedignas. Es lo mismo que así como cuando cabalmente voy hablando con mi hermano, me decía, porque así él vio cierto diagnóstico y en eso me dice él, no, yo mejor no me voy a meter en internet porque si no me asusto. Y eso es lo que pasa, les digo. Si no saben, pero oyen ciertas así nombres de enfermedades, entran y después hasta sienten todos los síntomas que dice la enfermedad y ya se sienten que tienen la enfermedad y no tienen la enfermedad, pero como lo sienten y después que no van a páginas que tengan validez, sino que entran a cualquiera que les informe. No van a buscar estudios de facultades, de qué universidades, no, porque ya investigar eso ya les da pereza. Entonces mejor no se metan. Y cabalmente hoy, ahí sí que para muestra un montón. Ahorita, lo que yo ahorita me tardé con ustedes era por eso, porque estaba hablando con un especialista en relación a mi papá y es muy diferente. Por eso les decíamos, los médicos no sabemos todo. Por eso es que tratamos hasta la misma rama dentro de lo que Dios nos permite. Porque cada quien se especializa en una rama y eso tiene mucho que ver. Entonces es lo mismo que nosotros aquí tenemos que tener mucho cuidado a dónde vamos. Si ustedes quieren investigar de lo que estamos viendo en evidencias externas, que la arqueología, vamos a seguir viendo, ha evidenciado cosas que han encontrado. Por ejemplo, hasta como lo que ustedes vieron, lo del Arca de Noé. Que por cierto todavía no veo todavía bien que hayan concluido el estudio, pero que si nos vamos a la Biblia. La Biblia dice dónde reposó el Arca de Noé. ¿Dónde reposó? O sea, en una forma generalizada, no las coordenadas. Judy, ¿qué creo que quiere decir? En el monte Ararat, no. Exactamente, en el monte Ararat. Ahora, les pregunto, ¿dónde queda el monte Ararat? Ararat es Israel. ¿Dónde miren? No, no es Israel. Por eso es que todo lo que pensamos en la Biblia, no, y está bien, Irma, qué bueno que lo dice, porque nos pasa así, cuando nosotros pensamos en la Biblia, todo siempre va a Israel. Pero cuando usted va al Antiguo Testamento, y por ejemplo, así, que los que estamos viendo, lo que estamos viendo en el Hermenéutica, estamos un poco en Génesis, pero cuando salgamos lo que es en Éxodo, ¿qué pasa? Éxodo es un libro que habla en relación a la salida de Egipto. ¿Cómo llegaron a Egipto? Y después de Egipto, ¿cuál es todo ese recorrido? No tiene nada que ver con Israel, geográficamente, sino con Israel como pueblo. Entonces se dan cuenta que ya cuando uno analiza la Biblia y piensa, ya es muy diferente, ya no es solo a la ligera, ¿ya? Entonces, Miriam, ¿qué me habías dicho el monte Ararat? ¿Dónde está? Doctora, ¿Perdón? Irak. En Turquía puso Grisel. Turquía. Lo que pasa, ok, Turquía, y se dan cuenta cuando viene, sí, lo que pasa es Turquía, si se dan cuenta, ustedes saben que Turquía está dividido en dos. En Turquía oriental y en Turquía occidental. ¿Por qué es importante? Porque la Turquía oriental, ¿a quién pertenece? Aquí están aprendiendo geografía, por eso. No le pertenece a la tribu de Rubén. No tiene nada que ver con eso. Porque Turquía es Asia Menor, lo que es en la Biblia. Y eso no tiene nada que ver con la tierra prometida. ¿Ya? Yo solo le miro la carita a Grisel, no sé qué está pensando ahí.
Es que estaba Y en el norte de Jerusalén, ¿Anda? en el norte de Jerusalén, No, tampoco. tienen. Por eso les digo, vayan a buscar Turquía, empiecen a ver todos esos nombres, ahorita vale la pena. Cuando les digo Turquía, no sea, porque es importante que Tengo les mi diga, mapa. dice el occidente, porque el oriente pertenece al continente asiático, mientras que el occidente pertenece al continente europeo. Cuando van entendiendo eso, así pueden entender las noticias, los conflictos y todo, porque las cordilleras, claro, como Monte Ararat, el pico más alto, cuando le dicen que está en Turquía, pero ¿qué parte de Turquía? El área oriental. ¿Ya? Todo eso que les estoy diciendo no es en la Biblia, pero les estoy hablando como una evidencia, por ejemplo, de externa, en donde la Biblia nos habla que sí, el arca de Moisés, de Noé, se asentó en el monte Ararat, pero ¿cuál es la ubicación exacta? No se sabe, ¿ya? Pero bueno, podrían así investigar. Sí, Grisel. Es que yo estaba pensando, doctora, porque yo había buscado, porque un día platicando con Marvin, él me decía que había visto un documental donde estaban buscando el arca de Noé. Y estábamos hablando de eso, de en qué parte, porque hablamos de que fuimos a buscar y decía que estaba entre la frontera de Irán y Armenia, algo así. Entonces, pues ahorita que usted está diciendo, estaba así como que pensando. Ok, Irán, pero ok, Irán, estamos hablando que, recuérdense que Irán, ¿qué es Irán? Hoy en la actualidad es Irán. ¿Qué era en el Antiguo Testamento Irán? Babilonia. No, eso era Irak. Oh, Irak. Sí. Entonces, Irán dijo, ¿verdad? Ajá, Irán. Magog y Magog. Bagdad. Irán es lo que hoy se conoce como Persia. No, perdón, Irán era lo que se conocía como Persia. Como Persia. Irán. Exactamente. Pero bueno, entonces ahí se dan cuenta, todo esto, es donde debemos nosotros que, de acuerdo a esto, hasta, por eso les digo, porque sí se dieron, yo ya no les seguí la pista cómo iban con ese estudio, cuando estos científicos y hasta habían vista del aire, creían que lo que habían visualizado era el arca de Noé, pero ya no les seguí si en verdad la encontraron como tal, no lo sé. No puedo ahí, como les digo, no he investigado, no sé, pero les digo, si me dicen, miren, en el monte Ararat, o sea, cerca de Ararat, yo sé que la Biblia sí dice que ahí aceptó. Bueno, que lo investiguen a ver, pero estamos hablando muy diferente. O sea, ¿estuvo Jesús ahí? Y la respuesta es no. No de equivocar por eso. Cuando vemos en toda la Biblia, por eso es que hablábamos que la Biblia, cuando nosotros la vemos, la Biblia fue escrita en 3 diferentes continentes: europeo, asiático y africano. Entonces, así es como empezamos a analizar y ahorita pues por lo menos, y solo les estamos poniendo 2 evidencias para estar analizando en eso que, ok, ahora sí, miren, casi, todo por los manuscritos. ¿No está bien? Ahora ya se dan cuenta porque unos ya despacito camina con los estudios, y así tiene que ser. Al fin y al cabo no están ustedes apurándose a salir de teología, sino a aprender. Doctora, perdón, del Nuevo Testamento es en hebreo, ¿verdad? Ah, sí, mi mami no la contestó porque no pudo. No, fíjense pues, ¿en qué idioma fue escrito originalmente el nuevo? No el antiguo. Griego. Exactamente, eso son de las cosas muy importantes. Muy bien. Pregunta 26, Evelyn. Ahora vea la siguiente afirmación de otro conocido estudioso de la Biblia, que es Sir Frederick Kenyon, que era un arqueólogo y estudioso de la Biblia. Si ustedes tienen dudas hasta aquí de lo que se les está poniendo, pueden ir a investigar. Tampoco, como les digo, a veces usted diga, no, hombre, sí le creo. A veces saber de quién se trata. Que conste, por eso se los he dicho. Esta teología
no la escribí, es la misma que yo recibí y por eso sigo en unas cosas. Dice, miremos lo que dice este estudioso. Los eruditos están convencidos de que poseen sustancialmente los textos verdaderos de las obras de los primeros autores griegos y romanos, de Sófocles, Tucídides, Cicerón, Virgilio. Sin embargo, nuestro conocimiento sobre sus escritos depende de un simple puñado de manuscritos. En cambio, existen cientos y miles de manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo que tienen textos de obras de autores. No está diciendo que estos autores, Sófocles, Tucídides, Cicerón, escribieron la Biblia. Está hablando que así como encontraron y ellos saben y toman como verdad esos textos. ¿Y cuál es la cantidad que tienen de ellos? Muchos. Y los toman como verdad. Y este estudioso viene y dice, en cambio, existen cientos y miles de manuscritos del Nuevo Testamento. Yo les acabo de decir cuántos, según de lo que les acabo de decir de la textual. ¿Qué les dije? Yo vi que estaban anotando o no estaban anotando. 5.000 copias. Las copias. 1.300. Que en estos que hablando en relación a de lo que encontraron. Y viene, y este, que es un arqueólogo, y es estudioso de la Biblia, viene y él dice, hay cientos de miles. Entonces, ¿cuál tiene, por lejos, el mayor número de manuscritos que evidencia su exactitud? ¿El Nuevo Testamento o los escritos griegos y romanos de la época? ¿Cuál tiene por lejos el mayor número de manuscritos? ¿Sí? ¿Quién tiene mayor número de manuscritos? ¿El Nuevo Testamento o los escritos griegos y romanos de la época? El Nuevo Testamento. Exacto, por lo que acabamos de ver de este arqueólogo y estudioso de la Biblia. ¿Ya? Okay. Inciso B. Si los eruditos están convencidos de la exactitud de los manuscritos que poseen de los primeros autores griegos y romanos, ¿por qué tenemos todo el derecho de estar más convencidos todavía de la exactitud de los manuscritos del Nuevo Testamento según esta afirmación? Porque muchas veces nos basamos solo en lo que dicen algunos estudiosos y no vamos a la verdad, que es la Biblia. Pero, o sea, miren, como sí te comprendo, porque para nosotros y casi todos nos vamos centrados, nosotros le creemos a la Biblia, y claro, pero aquí estamos evidenciando con, valga la redundancia, evidencia externa, la veracidad de la Biblia, ¿ya? Ya. Entonces viene, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Por eso te está poniendo las dos contrapartes. ¿Cuántos manuscritos hay? 5.300. No está en esa cantidad, sino con lo que acabamos de leer. Por eso, o sea, este arqueólogo dice, por eso era la cita que él puso, que existen manuscritos de la época griega, romana, que ellos los toman como veraces, pero dice que la cantidad de ellos, ¿cuántos son? Cientos y miles. No. Así Ahí eso es lo que también no en cientos y miles, dice primeros autores. No, él dice, mira, pues, ahí dice, los eruditos, o sea, este profesor está hablando que existen otros eruditos que están convencidos de que posee sustancialmente los textos verdaderos de las obras de los primeros autores griegos y romanos. O sea, ¿de qué autores? De Sófocles, Tucídides, Cicerón y Virgilio. Ahora, sin embargo, ahí está, sin embargo, dice nuestro conocimiento sobre sus escritos. ¿De qué escritos está hablando? De estos escritos, de estos autores sobre Roma, sobre los griegos, depende de un simple puñado de manuscritos. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que la cantidad de estos manuscritos, ¿cuánto es? ¿Mucho o poco?
poco, simple puñado Exacto. de manuscritos. Exacto, no te dice cantidad, solo te dice poco. Y a pesar de que son pocos, los eruditos los toman como verdaderos. Ok, ahora viene la otra contraparte. Viene y este arqueólogo y estudioso ha investigado y encuentra que de los manuscritos del Nuevo Testamento, ¿cuánto hay? Ahí te lo dice, porque es cientos y miles. Ok, entonces ahí es donde viene la pregunta del inciso B. Si los eruditos están convencidos de la exactitud de los manuscritos que poseen de los primeros autores griegos y romanos, que ya entendimos que lo que poseen son pocos y los toman como verdaderos, ¿por qué tenemos nosotros todo el derecho de estar más convencidos todavía de la exactitud de los manuscritos del Nuevo Testamento, según esta afirmación? ¿Por qué? Porque si los comparamos con los pocos que tienen ellos, ¿cuántos tenemos nosotros? Lo mismo que se hace en los pocos. No entendí la pregunta, perdón. Porque tenemos el doble de No, información. no tenemos el doble. No es el doble, sino tenemos cientos y miles. Ahí está. Entonces, porque tenemos muchos El más. punto es, si los eruditos lo creen esos escritos que son pocos en relación, así como viendo de estos filósofos que escribieron, y son pocos y le creen, nosotros todavía tenemos más derecho. ¿Por qué? Ya entendí, sí. Por eso que la evidencia externa se relaciona a cantidad. ¿Sí? Muchos manuscritos del Nuevo Testamento. Exacto. Según esta afirmación, ¿por qué tenemos el derecho? Porque existen cientos y miles. Coloquen ustedes así. O sea, hay miles. Okay. Gracias. Vamos a ti, Evelyn. Vamos comprendiendo esto, ¿verdad? Porque lo que estamos, por eso es entendiendo la veracidad de la Biblia. Para nosotros, aunque, como les digo, nosotros siendo nosotros, queriéndole agradar a Dios, y era lo que les digo, hasta el más sencillo es con un corazón de niño cuando uno empieza y quererse cimentar de la Biblia y estar de verdad bien cimentados en ella, aun cuando vengan todas, de verdad esa perseverancia sin fe y para nosotros no va a ser difícil si queremos seguir perseverando en eso. Pero vamos a creo que cuando también las mismas personas quieran presentar defensa, nosotros por eso estar preparados hasta en este punto también al tiempo que estamos llegando, porque no es lo mismo para nosotros hablarnos 2000 años después que cuando empezaron a suceder después de la muerte de los apóstoles, por lo menos por ejemplo en el año 100 después de Cristo, que empezaba y todos habían vivido, no sabemos, recuérdense que habían como ocasionalmente, tal vez uno que otro, sabemos nosotros que por ejemplo Juan fue el que más vivió, fue el último a morir escribiendo Apocalipsis, pero todos murieron antes de que fuera la destrucción. Pablo murió antes de que Jerusalén fuera destruido, Pedro, todos los apóstoles. Entonces viéndonos a ellos evidenciar y todo lo que fue escrito y las cartas que se mandaron, para ellos no había problema. Pero pasa el tiempo y décadas y siglos, ¿y qué pasa? Por eso es lo que estamos hablando, no tenemos los originales, pero las copias, y siendo la palabra, a pesar de lo que por eso les comenté, aunque pueden haber ciertas, no errores, sino en las mismas transcripciones, por lo mismo que estamos aprendiendo, que lo que es en el original tuvo que haber sido escrito en griego, las copias que se tienen en griego, pero cuando empiezan a estas copias a llevarlas a otros lados, ¿de quién tendría que haber sido escrita? En los idiomas de las personas. Nosotros eso se le llama en el idioma vernáculo, y vernáculo significa original, ¿sí? En el idioma que ellos conocen. ¿De qué me sirve a mí tener una Biblia en inglés si no sé inglés? Pero vemos nosotros, por eso les digo, cuando nosotros llegamos a esta Biblia que es en español, ¿en qué año fue la Biblia en español? Ahí los que tienen, los autores tienen ustedes ahí en su Biblia. De Reina Valera 1960, no, ¿verdad? Por eso. La edición de la imprenta.
Dice la versión que usted tiene, la del 60. Pero la pregunta que estoy haciendo es, ¿cuándo fue escrita la Biblia? O sea, ¿cuándo la tradujo Casiodoro? 1602, bueno, revisada por Cipriano. Exacto. Por eso, se llama Reina Valera. Es Casiodoro Reina, la escribió en 1569. Casiodoro. ¿Y cuál es el nombre de este? Cipriano la revisó. Cipriano Valerio, sí, Valera. Cipriano es el nombre, Valera, la revisó y se dan cuenta en 1600. Dos. ¿Cuántos años de diferencia? 33 años. ¿Ya? Uno la escribió, otro la revisó y ahora nosotros tenemos lo que es Reina Valera, Casiodoro Reina y Cipriano Valera, el que la escribió y la revisó. ¿Ya? Pero la original, o sea, cuando la escribió fue en 1500, acuérdense, 15 siglos después. Dice, hay que investigar de dónde tomó Casiodoro, para todo eso se investiga. Porque viene Lutero, transcribió la Biblia al alemán. ¿Qué se escribió primero? ¿Al alemán o al español? Y si ustedes van en eso, solo hagan la cuenta. Cuando él escribe las 95 tesis, ¿en qué año fue? El 31 de octubre de 1500. Vamos a ver si no pueden investigar. ¿Eh? 1517. ¿Ya? Entonces, y viene, y si cuando uno investiga la historia, Lutero traduce la Biblia al alemán. Entonces, al alemán fue traducida antes que al castellano. Pero no quiero seguir. Todo esto, miren, aunque no está dentro del libro, es lo que les digo, todo esto que estamos hablando, que estaríamos hablando de evidencias externas, en el punto de dónde están surgiendo y por qué le creemos, y era lo que a veces decíamos, o sea, nosotros podemos hablar de evidencias de historia, y que a veces dentro de la misma historia, a veces hay libros que han sido modificados, cuando se encuentran otras evidencias, pero nosotros sabemos que la misma Biblia ha permanecido. Claro que lo que estamos hablando, que es lo que pasa, que hoy en el lenguaje actual y todo que están tratando, pero por eso tenemos que regresar para no cambiar lo que verdaderamente era lo mismo que ustedes les acabo de decir, en donde en relación a estos manuscritos y con todas las transcripciones pueden haber otros lenguajes, pero que la esencia de la estructura que hace no cambia, que es lo más importante. Ahora sí. Perfecto. Ok, vamos a ver, vamos entonces. Ok. Pregunta 27, dice, agregue otra sección al esquema. Por eso es que son los cuadritos que van haciendo, son el resumen de lo que vamos estudiando de las evidencias. Entonces, nuevamente, evidencia externa. Los muchos manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento. Ok. Cristo, su significado. ¿Cuáles libros que datan de la época de Jesús tienen el mayor apoyo de los manuscritos? ¿Los escritos griegos y romanos o los libros del Nuevo Testamento? A ver, ¿cuáles libros que datan de la época de Jesús tienen el mayor apoyo de... Esa no la contesté, es que esa no la contesté. Porque miren, pues, yo no sé. Primero la evidencia. Ustedes tienen que llenar ese cuadro, por eso les dice. La evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que hay muchos manuscritos del Nuevo Testamento. Ok. Ahora entonces viene
¿Cuál es el significado de que haya muchos? Viene la pregunta. ¿Cuáles libros que datan de la época de Jesús? Cuando estamos hablando de libros de la época de Jesús, ¿de qué libros estamos hablando? ¿Dice? Los libros, los manuscritos, No, o sea, pero ¿de qué manuscritos estamos hablando? Cuando de los estamos que hablando de la época, los que escribieron los primeros predicadores, ¿qué predicadores? los apóstoles. Ok. Entonces, cuando hablamos manuscritos que datan de la época de Jesús, estamos hablando el Nuevo Testamento. Si no, coloquen ahí, porque si no van a volver a leer la lección y se van a desubicar. Es que yo había marcado Cuando los estamos libros, hablando, perdone doctora, es que había marcado los libros del Nuevo Testamento, pero puse una gran incógnita porque decía cuáles libros, entonces yo me quedé así como que, por eso, es que ahí es el punto. Si ustedes miran y leen la Biblia, y eso viene, ellos hablaban de libros, pero ¿cómo eran los libros en esa época? Rollos, como- manuscritos, ¿ya? Entonces, ahí es lo que tenemos que aprender también, ese lenguaje. Que si estamos hablando en la época de Jesús, en la época de Jesús, ¿existían los libros tal como nosotros lo estamos viendo aquí? No. ¿Pero hablaban de libros? Sí. Ustedes leen en el Antiguo Testamento y leen cuando viene y Moisés habla en relación al libro, ¿ya? Pero los libros de ellos eran rollos, eran manuscritos, ¿ya? Entonces, cuando dice, ¿cuáles libros que datan de la época de Jesús? ¿Cuáles son los libros que tienen el mayor apoyo de los manuscritos? O sea, en cantidad, ¿cuáles tienen mayor? ¿Los escritos griegos y los romanos o los libros del Nuevo Testamento? no del Nuevo Testamento. Exactamente. Es que estamos comparando con relación a esa evidencia externa que tenemos de muchos manuscritos. Entonces, la comparación era lo que habíamos hecho arriba cuando estábamos hablando como de Evelyn, que viene y el autor dice, claro que hay manuscritos en relación, ustedes saben, por ejemplo, voy a poner, yo no le leí, no sé si existen esos manuscritos en algo, pero bueno. Ben-Hur es una historia que no está en la Biblia, pero que aparentemente es en relación a la época de Jesús. Aparentemente, ¿sí o no? Porque si, los que han visto la película hablan que Ben-Hur tiene ese encuentro con Jesús, pero nada de eso lo tenemos nosotros en la Biblia. ¿Ya? Ok. Puede, yo no sé, por eso, aquí yo no me meto ahora porque yo no he ido a investigar si este Ben-Hur lo sacaron de algo de la historia que haya estado establecido. Yo no lo sé. Pero les pongo este ejemplo porque puede pasar muchas veces que nosotros tenemos de la historia del Imperio Romano en la época, si lo queremos ver, de Jesús. Porque en la época de Jesús, quien dominaba el Imperio Romano, pero tenemos muchas ciudades, tenemos por eso que en la misma historia, sí, Grecia. Perdone, doctora, ahorita que usted habla de eso, de los libros, así como cuando dicen de que hay más evangelios, por ejemplo, que yo no me acuerdo si leí o vi de uno donde decía que había un evangelio de Judas, uno de María Magdalena, o por ejemplo que dicen que en el Vaticano hay más evangelios que no se mostraron. ¿A eso nos Sí, referimos? pero eso sí, no. Estamos hablando, porque estamos hablando en relación a la Biblia, por eso estamos nosotros evidenciando con la Biblia, ¿ya? Claro que existen esos manuscritos también que encontraron, que son llamados los libros apócrifos, ¿ya? Que no están incluidos. Claro que existen, pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué no están incluidos en la Biblia? Porque no dan evidencia de 4 requisitos que yo ya se los había dado en relación que la misma iglesia se puso de acuerdo cuáles iban a ser los libros que iban a estar en el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento de la Septuaginta, y eso ya se tenía, pero sí el Nuevo. Pero no se trata de disposición humana, porque llegamos a ese punto de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, es lo que Dios permitió. Él mismo ha revelado dentro de lo que iba a conformar el Nuevo Testamento.
Querer nosotros comprobar, eso es otra cosa, querer comprobar como evidencia de que fue el mismo Dios, eso es fe. Acuérdense que no podemos evidenciarlo como el hombre quiere. ¿Ya? Eso es fe. Entonces, por eso les digo, claro que existen esos manuscritos, los macabeos, de Judith, otra revelación, existe Tobías, ¿ya? Y lo hemos hablado, ustedes lo pueden leer y pueden darles un poco de historia, pero nosotros, como creyentes, sabiendo que nuestra base es la Biblia, nunca la Biblia va a estar por abajo de esos manuscritos. La Biblia está por encima. Lo que estamos viendo todavía son más evidencias para ver la veracidad de la misma, solo para comprobar, pero no quiere decir que vienen y que un arqueólogo se levante y solo diga por decir, porque acuérdense que los arqueólogos, dentro de sus mismas evidencias, son de lo que encuentran el arqueólogo. Por eso es que el que acabamos de hablar de este estudioso no solo es arqueólogo, sino estudioso dentro de la palabra. O sea, no solo tiene evidencias externas, que él mismo está diciendo que hay miles de manuscritos. Los manuscritos son evidencias externas, ¿ya? Que vamos a ver todavía, que no hemos llegado, y es lo que ustedes tienen abajo de la pregunta 29, evidencias arqueológicas, ¿ya? Que también son externas. Es como, por eso es lo que les decía, es como decir, ¿existieron los dinosaurios? Sí, no me voy a ir contra decir no, si hay evidencia externa de huesos que han encontrado. ¿Cuál es la pugna que hay? La época, el tiempo. Porque mientras, entre comillas, hablan, porque cuando uno ya empieza a investigar, entonces viene, ellos se basan en decir que tienen millones y millones de años. ¿En qué se basan ellos? Ellos se basan, según ellos, hacen ¿La prueba de carbono? En la prueba de carbono, muy bien. Pero, por ejemplo, en la prueba de carbono existe el monte Carolina, que en Estados Unidos, que fue destruido en 6 minutos. En 6 minutos, sí. Que hubo una explosión como dinamita de 20 toneladas, ¿sí? Ese monte se volvió un cráter, gracias. Un gran cráter, ok. Que si no hubiesen testigos, que ahí eso es lo que pasa, y es lo que les digo, lo mismo que decimos, testigos, que nosotros vivimos esa historia, y lo pueden ir a averiguar ustedes en la historia, existe la evidencia, por eso existen hasta los mismos científicos cuando en ellos evidencian, y ellos mismos en sus teorías y sus comprobaciones, vienen y dicen, si no lo hubiesen visto, y se les olvida todo eso, y pasan 100 años, viene alguien y hace la prueba de carbono. Con la prueba de carbono hubieran dicho que para formarse ese cráter se requería, no sé si esos 100 años, pero los que vivimos eso, nos dimos cuenta que eso no se formó en 100 años, sino que se formó en 6 minutos. ¿Qué indica eso? Que es certera la prueba de carbono. Es como cuando hablan del universalismo, que hablan ellos de que es como replicar algo que es con una constante. Pero ¿qué pasa con nuestra Tierra? Ha habido una constante en relación a nuestro clima y a nuestro tiempo. Para la muestra ustedes lo están viendo hoy. Que podemos decir, por ejemplo, en Guatemala hablan que nosotros tenemos solo 2 estaciones en acá. Mientras en Estados Unidos, ¿cuántas estaciones tienen? Exacto, muy bien, ahí está. 4. Y si miramos nosotros, aunque aparentemente bien marcadas, con el tiempo ha sido modificado. ¿Por qué? Por el daño que ha sufrido la Tierra. Entonces, díganme, ¿qué pensarían hace 200 años ahora si vieran lo que hoy estamos pasando? Que no ha mantenido una constante porque el medio ambiente ha cambiado. Entonces,
cuál es la base que podemos tener para decir y una comparación. Por eso hasta muchos cuando han hablado, la tierra sufrió un diluvio que la misma Biblia habla y que ha sido evidente. ¿Ya? Pero ¿quién tiene muestra de lo que ocurrió antes del diluvio? Nadie. Ustedes van a oír lo que se llama, de verdad, vamos a programar un día. Yo tengo una plática que se llama El origen del mundo y el origen del hombre. Y hablamos en relación a eso, a teorías y eso. Ya miren, ya no se acuerda, pero me acuerdo que una vez vino aquí a la casa y aquí lo hicimos en la casa presencial, ¿verdad? Y en esto, en donde está, por ejemplo, lo que se conoce como la permineralización. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aquellos huesos han sido cubiertos y son preservados, por eso son los que han encontrado y pueden pasar el tiempo y se conservan, porque han entrado ese mineral y se conservan y es lo que encuentran. Que media vez no lo tienen, ok. ¿Cuánto tiempo puede perseverar? Yo no sé si ahí también tenemos que, el siglo pasado, ¿no? Porque ahora estamos en el siglo XXI, pero en 1980 y algo, en Estados Unidos encontraron un hueso, no me recuerdo de cuál tipo de dinosaurio, porque hasta aquí eso más. Nosotros tenemos nombres de los dinosaurios y en la Biblia no nos hablan de esos nombres de los dinosaurios. Ese nombre de dinosaurio fue dado por otra persona en donde viene, y dinosaurio significa lagarto terrible. Esa es la traducción de la palabra dinosaurio. Ustedes no encuentran la palabra como tal en la Biblia, pero hemos encontrado en la Biblia de animales que tienen ciertas características que exigieron, como el behemoth, que se habla en el libro de Job. Pero eso es otro. Por eso les digo, miren, de verdad, la Biblia es, cuando nos damos cuenta, aprende uno muchas cosas. Pero ¿qué pasó en ese momento que encontraron ese hueso? Cuando lo examinan, encuentra hematíes, células de sangre. Y las células de sangre no pueden perseverar millones de años. Pero sí miles, y depende de la permineralización. Y la Biblia nos habla que la Tierra tiene miles de años, no millones. Que el animal pudo haber existido, sí, pero ¿qué existió? Un diluvio, en el cual todo murió. Pregunto, hasta si ustedes quieren ver, la Biblia habla hasta a veces dentro de los animales que pudieron entrar en el arca. Pero si encuentran, por ejemplo, encuentran ahí ese dinosaurio, los que son herbívoros, que según, ¿cómo hubiera cabido en el arca? Porque tenemos las medidas del arca y si encuentran los huesos tenemos las medidas del arca. Eso. O sea, ahí está una lógica si lo quieren ver, pero si los científicos se quieren, apantallar tanta palabra, a veces con la sencillez del corazón y humildad y que lo que se ve, lo entendemos bien. Ellos se la complican porque no quieren dar su brazo a torcer, queriendo evidenciar, por eso es lo que decía, y lastimosamente también tenemos científicos que se dicen cristianos, teólogos que investigan y empiezan a querer argumentar para, con la misma ciencia, querer avalar la ciencia con la Biblia. Y no es así. La Biblia puede avalar la ciencia, que tenemos testimonio que la misma ciencia ayuda, pero no porque la ciencia avala la Biblia, entonces le creemos a la Biblia, de ninguna manera. La Biblia está por encima de la ciencia, que es lo que nos dice. Entonces, sí hay dinosaurios. ¿Qué es lo que entendemos? Que los dinosaurios existieron hace 6.000 años. Entonces la comunidad científica, millones, y miran las películas y todo eso, como hablan así del hombre de las cavernas. ¿Por qué? Porque encontraron restos de huesos en cavernas. Si ustedes van en la Biblia, ustedes se van a dar cuenta que hubo momentos que los hombres habitaron y se escondían en cavernas. Entonces, la Biblia les enseña, claro que pudieron haber restos de hombres en cavernas. No por eso eran cavernícolas. Pero así enseña. Pero la Biblia sí la estudiamos y tenemos ahí, tenemos evidencia de la cual podemos saber nosotros de lo que estamos hablando. ¿Vamos bien ahí? Evelyn. Gracias, Brenda. Esto de que hallaron huesos en cavernas también, para no ir muy lejos.
yo recuerdo haber leído también en este libro de Flavio Josefo, de que para el año 70 después de Cristo, que fue la gran revuelta y la gran matanza, creo que muchos judíos igual se fueron a refugiar a cuevas, ¿verdad? Porque no querían como quedar su brazo a torcer, y dentro de todos ellos iba él, si no estoy mal, y él dijo de que se mataran unos a otros, porque si uno mismo se suicidaba, dice que eso no era permisible antes, pero bueno, y ahora, pero que entonces él quedó ya de último con otro y fue que se entregaron ya a Tito, creo que era el que estaba comandando, ¿verdad? En ese entonces el imperio. No comandando, o sea, cuando fue lo de la destrucción de Jerusalén, él la vivió, pero no comandaba y es porque sobrevivió. Ajá, él y otro más, que fue casi que, bueno, el último, ¿verdad? Que así lo hizo él para quedar el de último, pero que igual, ¿verdad? Siempre ahí escogían como que parejas y uno a otro se mataba y así se fueron matando. Entonces todos esos restos de esas personas obviamente quedaron ahí. ¿En dónde? En esas cuevas donde ellos se refugiaron. No fueron cuevas, no eran. Cuevas. Ellos, los de Tito que vivió, ellos se atrincharon en lo que reconstruyó Herodes el Grande. ¿Cómo se llama esto? La Masada. ¿Cómo se llama? Ay, ahorita se me fue el nombre. Es que yo me recuerdo que se habían ido a una cueva o algo así. No, pero no eran cuevas. Ellos se atrincharon en esa área que Herodes el Grande. Eso lo pueden leer ustedes en si no estoy mal, creo que en las antigüedades de los judíos, porque José fue el que vivió en la Masada se llama, pero es que ¿cómo se llama eso? Que Herodes el Grande, ahorita les digo, déjenme ver. Es un muro, vamos a ver la Masada. Voy a buscar, que es es un fuerte que hizo Herodes para protegerse, para, como decía Chita, y ahí se atrincharon los judíos cuando fueron perseguidos por Tito, pero les llevó casi más de 3 años, y entonces ellos prefirieron quitarse la vida antes de que los tomaran, y entonces sí, eso fue lo que ocurrió. Se empezaron uno así como pareja a quitarse, llegando a último Josefo que no se quitó la vida, y él fue adoptado y llevado por Tito al Imperio Romano, y por eso es que tiene el apellido de Flavio, porque Flavio es un nombre romano, Flavio Josefo, de la familia Flavia, por eso ustedes ven Tito Flavio, porque era de la familia Flavio y su padre era el que era en ese momento. Entonces, pero no sé cómo se llama la fortificación de la Masada, creo que se llama, pero se los tengo para la próxima. Brenda, es fortalezas de Masada. ¿Verdad que sí? Es la fortaleza de Masada, que es el Grande. Y Herodión dice. Sí, es Herodes el Grande, que él no la usó, pero ahí estaba construida en Jerusalén, ¿sí? Sí, claro, nosotros cuando vemos la historia, usted puede ver, miren ahí, por ejemplo, con Gedeón, donde a veces se escondían, o sea, dentro de eso, y hasta a veces la alimentación de las cosechas, ¿ven? Porque en la época de los jueces, y que tenían que los conquistaban, escondían a veces hasta dentro de sus productos, porque les eran quitados en cosas así, de cuevas y cosas así. Ahí lo pueden leer. Las cuevas existían, recuérdense, Saúl se fue a meter a una cueva cuando David le fue. O sea, las cuevas han existido, eran utilizadas, pueden ser utilizadas. O sea, podemos tener nosotros una lógica porque sí pudieron haber encontrado restos. El por qué, ¿sí? No es que digan, miren, ahí en esa cueva, pero sabemos que sí existían. En la Biblia nos lo hablan y los hombres las utilizaban para esconderse, a veces para habitar, ¿sí? Pero, gracias, Evelyn. Bueno, terminamos ahí, vamos a ver un poquito. Entonces dice en el 28. Entonces terminando. Entonces ya vemos el significado cuál es el significado de esa evidencia de muchos manuscritos. Ahora miremos la importancia de esos muchos manuscritos. Entonces, ¿cuáles escritos de la época de Jesús son más dignos de confianza? Gris, ¿los de los autores griegos y romanos o los libros del Nuevo Testamento?
Los libros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué son más dignos de confianza? Porque toda la información que tienen es conocida de primera mano. No. No. Estamos viendo que, porque, ¿cuál es la importancia según la evidencia? Y es lo que tienes en el punto 1. Testigos presenciales. No, tampoco, Rosario, no son por testigos. Eso es aparte de nosotros en la evidencia interna. Porque hay muchos manuscritos. Exactamente. Porque existen cientos. ¿Por qué son más dignos? Porque hay mucho más. Eso es, o sea, hay una lógica. ¿Por qué son más? Porque hay más. Tienen que expandirse un poco más, por eso era lo que les decía cuando a veces uno, porque a veces uno todo lo quiere espiritualizar y que se la vive, claro que sí, la reverencia que merece, pero tenemos que comprender todo ese amplio campo que tenemos, porque Dios lo dejó. Muy bien, pregunta 28. Entonces, ¿cuáles son las dos evidencias externas que aprendimos al comienzo de la lección que muestran que el Nuevo Testamento fue escrito poco después de la muerte y resurrección de Jesús? Livni, ¿qué pusiste? Hola. No las tenía, perdón, ahorita las imprimí. No tenía la 40, era la única que me faltaba. Lo siento, pensé que seguíamos en la 39. Livni, tú con tu libro, ok, vamos, está bien. Miriam. Es que ese fue el único que no recibí. Vamos, me dices si te lo mando, ok. Miriam. El manuscrito de Juan 18. Y no es el manuscrito de Juan, es el fragmento. De 3 versículos. Ajá, el fragmento de Juan 18, nada más, fragmento. O sea, es la única evidencia, no es todo un manuscrito, claro que han encontrado. Pero ahorita evidenciamos el que encontraron en Egipto. ¿Y ve? Y el relato del sitio, captura y destrucción de Jerusalén. Ok, recuérdense que no está relatado en la Biblia. Ok. 29. Heidi, ¿cuáles manuscritos son más dignos de confianza? ¿Los del Nuevo Testamento o los autores griegos y romanos de la época? ¿Y por qué? Los del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque hay muchos más manuscritos. Exactamente. Es tan sencilla la respuesta. Ya, porque ya. Muy bien. Entremos a las evidencias arqueológicas. Dice, 30. Hasta ahora hemos considerado mayormente un tipo de evidencia externa que apoya la Biblia. Por eso, un tipo. El estudio de antiguos manuscritos y documentos históricos. ¿Sí? Esas fueron las dos. Ahora, para terminar esta lección, vamos a considerar otro tipo de evidencia proporcionada por la arqueología. El estudio de restos antiguos, excavaciones de antiguas ciudades y fortalezas y la interpretación de estas evidencias. Recuerden, eso es la arqueología. Entonces, Irma, ¿qué tipo de evidencia es esta? ¿La arqueología interna o externa? Externa. Perfecto, externa. Pregunta 31. Gracias, Grisel. Ahorita estoy viendo lo que colocaste de Masada, por las que leen los datos. Grisel ahí nos puso lo de Masada. Ahí lo escriben después. No lo van a quitar. Entonces, pregunta 31. Existen centenares de evidencias arqueológicas que confirman la veracidad de la Biblia. Y tanta confianza se tiene en la exactitud de ella que en el Medio Oriente muchos arqueólogos, algunos creyentes, otros no, utilizan la Biblia para hacer sus descubrimientos. Por falta de espacio, hoy solo veremos dos evidencias arqueológicas como ejemplo. Una, descubrieron el osado en el patio de la Torre de Antonio de Jerusalén y fue descubierto en 1933. Desen cuenta, no hace mucho. ¿Y cuál es ese enlosado del patio de la Torre de Antonio? Ustedes lo van a leer en la Biblia, que fue donde se presentó Jesús.
cuando fue llevado ante Poncio Pilato. Y la segunda, encontraron una inscripción, palabras talladas en piedra, que menciona al emperador romano Tiberio y a Poncio Pilato, y la encontraron en Cesarea en 1961. Y ustedes saben que esos dos nombres aparecen en la Biblia. Ok. Entonces, escriba el nombre del descubrimiento arqueológico mencionado arriba. Ingrid, dos personas importantes. Fueron Tiberio y Poncio Pilato. ¿Y un lugar? Fue la Torre de Antonio en Jerusalén. No la Torre de Antonio, sino el enlosado del patio. Y así tiene que colocar. ¿Por qué? Es que saben por qué. Ustedes saben lo que es enlosado. Enlosado, no. Tiene que ser algo de concreto, pero. Ajá. ¿Verdad? ¿Rosario? ¿Qué? ¿Querías decir algo? El enlosado. No, Enlosado. de losa, ¿no? Es el suelo. Por eso es que quiero, dice, enlosado, por eso dice. ¿Qué fue lo que encontraron ahí? Por eso dice, el enlosado en el patio de la Torre de Antonio. ¿Ya? O sea, en la historia nosotros sabemos que en la época de Jesús existió la Torre de Antonio. La Torre de Antonio, yo creo que vamos a volver a repetir porque creo que ya está aquí en el libro, pero la Torre de Antonio era en donde se encuartelaban los soldados romanos cuando venían más en la época, como por ejemplo las fiestas que tenían los judíos. Porque por lo general, donde se mantenía, y la Biblia nos habla, es en la parte de Samaria. Cuando nosotros ya estamos en la época de Jesús, lo que es Samaria y Judea, que llega a un punto que por eso ustedes aprendieron que Samaria y Judea fueron dos provincias que cuando muere Herodes el Grande, ¿a qué hijo de Herodes se le da? A Herodes. Ajá. Le dijo Yuri, ¿cuál? ¿Quién? ¿A Felipe? Arquelao. Felipe se le da la provincia de Iturea, mientras que al tetrarca se le da la provincia de Galilea y Perea. Eso tienen que tener ustedes en su mente, el mapa de Palestina. Y si todavía no lo pueden visualizar en su mente, ¿qué es lo que les he dicho? Todo lo que son mapas y datos, mantengan siempre ustedes un folder aparte y ténganlo siempre a la mano. Porque el hecho que pasaron ya el libro 1, yo siempre vuelvo a recordar el libro. Y así me voy en todos los estudios para que no se les olvide. Aún algunas que ya terminaron teología, les vuelvo a recordar eso para que no se les olvide. Porque tienen que estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque Samaria y Judea, que Arquelao, la misma historia se sabe que 7 años gobernó. Los judíos se quejaron ante el César de lo que pasaba y Arquelao fue desterrado. Cuando fue desterrado Arquelao, quien tomó el gobierno fue un propio romano. Por eso es que en la época de Jesús, quien está gobernando es Poncio Pilato, un romano. ¿Ya? Claro, si ustedes investigan, pueden encontrar en la historia quienes después de Arquelao gobernaron esas dos provincias. ¿Sí, Yuri? Brenda, disculpe, el enlosado no podía ser como un azulejo, me imagino yo. Se me vino a la por eso, es un piso. Es que en ese momento así era enlosado. Pero, por ejemplo, es lo que estamos hablando. Por ejemplo, ustedes encuentran, los mismos arqueólogos que han excavado y encuentran las pirámides y que hablan de qué material los hicieron y empiezan, ¿verdad? Muchos de los ingenieros de hoy en día quedan admirados de cómo tuvieron esa inteligencia y de la manera que no tienen los instrumentos avanzados que hoy hay y pudieron hacer tales construcciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la arqueología? Pero vivir de la arqueología no sé qué tan bueno, pero al que le gusta la arqueología,
Pero gracias a la arqueología tenemos nosotros, bueno, aquí estas evidencias que podemos ver que viene, y es lo que ustedes vieron, que algunos hasta pueden utilizar la Biblia para encontrar ciertos lugares que quieren que ver. Porque, por ejemplo, la Biblia nos habla en relación a lo que es el templo de Herodes, del cual, ok, nos hablaba de su majestuosidad, pero que hoy ya no tenemos nada de él. Que lo único que quedó, y sabiendo que la misma Biblia habla, y entonces de lo que iba a colocar, pero que existió en Jerusalén, era lo que hablábamos, que es lo que se encuentra en el muro de los lamentos, que era parte, que si usted, yo ahorita no he visto en eso, ¿verdad? Pero la parte de ese muro, que si nosotros analizar con la Biblia, sabiendo cómo era colocado ese templo, podríamos decir que parte del templo corresponde, si quisiéramos nosotros para todo esto, para nosotros. Yo sé que los estudiosos ya sabían esto, yo no les diría, porque hasta el mismo Señor les había dicho cómo tenía que ser la ubicación del templo, a dónde debería dar lo que es la parte de la puerta principal, que debería de estar donde sale el sol, por lo tanto hacia el oriente, no al norte. ¿Ya? La profundidad donde tendría que ser el lugar santísimo, que era lo profundo, entonces tendría que dar hacia el occidente, y cosas así, que si uno ya teniendo en eso, sabiendo de lo que le dice la Biblia, por eso les digo, si a ustedes yo les pusiera y les dijera, miren, ¿ustedes saben cómo colocaba Moisés el tabernáculo? Sí, ¿cómo dice? Según como dice la Biblia, ¿verdad, Brendita? Que le mandó Dios. Pero exactamente no sé. Ah, va, por lo menos. No. Y por más que tienen aquí el chivo que aquí lo tienen, que aquí lo tengo yo. Pero si no lo harán, ¿ok? Porque si nos damos cuenta, digamos, alguien puede, y así les digo, por eso me dan cosas de que, por ejemplo, algunos podrían personificar. Uno hace la historia y ve, y poner, bueno, es el tabernáculo museo y colocarlo como sea. Pero aquellos que son más estudiosos, y la Biblia nos indica, nos dice claramente hasta Dios cómo decidió cómo tenían que levantar el tabernáculo, qué tribus se debían de colocar alrededor del tabernáculo, medidas, lugares, viendo hacia dónde, todo eso. Los colores y las telas que tenemos. No, todo si lo quieren, entonces viene, como les digo, si está eso escrito dentro de la Biblia, tiene, ahí el Señor vemos, de verdad, son cosas que a veces uno dice, ¿cuál es su importancia? Y tenemos que ver que sí, al conocer a un Dios, en donde por eso vemos, ¿qué es lo que aprendemos de un Dios de eso? Claro, un Dios de orden, pero se dan cuenta que hay muchas cosas que nosotros nos damos cuenta de que las cosas hay que hacerlas como Él determina, y no como uno quiere. Ayer, creo, antier, estábamos hablando y les decía en relación a lo que David quería hacer. David quería hacer una casa de Dios. Una casa, él dice, así sería el templo. Y el mismo Natán le dice que haga como quiere su corazón. Y momentos después, Dios se le presenta a Natán, le habla y le dice que le vaya a decir a David que no tiene, que no va a ser él, que Dios va a determinar quién se lo va a hacer y él va a determinar el lugar donde lo van a hacer. Y Dios quien determina las cosas. Aún aunque pareciera, pero es algo bueno, puede ser bueno, pero lo que aprendemos es que por eso es que todo lo ponemos delante de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, mejor me voy a quedar hasta ahí porque así esto ya de todos modos ya tiene la lección 41, por favor. Al terminar aquí con esta 40 un poco dentro de la Biblia, vamos a entrar nuevamente a muchas cosas en la vida, pero esto es muy importante porque entonces nos damos cuenta del libro que estamos estudiando. No solo en espiritual, que es definitivamente lo importante, es la palabra de Dios. Esa es la base. Pero vemos que a pesar dentro de eso, todo lo que nosotros, las riquezas que tenemos en ellos, en ver con la misma historia, en donde la Biblia avala muchas cosas de la historia y la historia nos damos cuenta que hablamos que es la palabra de Dios. ¿Alguien algún comentario o pregunta? ¿No? Están recapitulando. Muy bien. Sigan buscando historia, datos, y si en algún momento ustedes han ido a investigar y nos pueden enriquecer,
Perfecto, es lo que nosotros necesitamos. ¿Ok? Sí, Grisi. Estaba buscando, doctora, lo que usted decía del muro, pero solo encuentro que dice que es el muro occidental del templo. Yo les voy a dar los datos, pero yo se los voy a dar en relación a, por eso les digo, yo tengo lo que es en el libro de Josefo, el historiador. Ahí en esto me voy a buscar y les voy a dar bien los datos para que ahí sepan. Gracias, doctora. A ustedes. Quiero buscar más historia. Ok, bueno. Si no tienen nada, le voy a pedir favor a Evelyn que nos haga ese favor de las peticiones y despedirnos. Con mucho gusto.